Hace unos cuantos días llegó a mi casa esta caja grande y pesada que en su interior contiene uno de los productos más caros que me ha prestado una empresa en mi vida. Dicha empresa se llama EcoFlow y tal vez os suene porque habéis visto sus baterías portables en tiendas de bricolaje o en reviews de YouTube. Sin embargo, en esta ocasión han fabricado un peculiar robot que sirve para cortar el césped. Sí, no me he vuelto loco al traer un cortacésped al canal, ya que el producto tiene características muy interesantes con las que vamos a aprender cosas aunque no tengamos un jardín o no nos queramos gastar los casi 3.000 euros que cuesta. De hecho, cuando me contactaron desde la empresa para prestarme el producto y patrocinar este vídeo, iba a decirles que no podía analizarlo porque yo no vivo en una casa con jardín, pero al ver cómo era el robot me llamó la atención bastante. Es decir, que para poder probar el producto y grabar las imágenes de este vídeo, he tenido que recorrer casi 150 kilómetros para traer el robot hasta la casa de un familiar que tiene jardín. El robot se llama EcoFlow Blade y a diferencia de otros que ya hay en el mercado, digamos que es mucho más inteligente, ya que funciona como una especie de robot aspirador como los que muchos tenemos por casa. Esto no es lo habitual, porque los otros robots cortacésped que yo he visto necesitan que marquemos los límites del jardín, por ejemplo con cables. Aquí se usa tecnología GPS y una aplicación para el móvil para delimitar las zonas por donde queremos que corte. Luego el robot autónomamente seguirá un algoritmo para ir moviéndose de la forma más eficaz posible. Además, fijaos como en la parte delantera tiene sensores para detectar objetos que se interpongan en su camino y modificar su trayectoria. Algo similar a lo que tienen ya muchos coches para medir distancias o realizar una parada de emergencia. Concretamente, este robot tiene una tecnología que se llama LiDAR y una pequeña cámara. El LiDAR es un sistema en el que se utiliza un haz láser para medir las distancias a los objetos. Lo hace midiendo el tiempo que tarda entre que se lanza el haz láser hasta que vuelve esa señal reflejada. Así, estos aparatos crean un mapa virtual con una nube de puntos para saber todo lo que tienen a su alrededor. Y quizás alguno piense que esta tecnología es reciente, pero no, se crea en 1961 por una empresa aeroespacial y de defensa de Estados Unidos. De hecho, la misión Apolo 15 en 1971 cartografió la Luna con un LiDAR. Es decir, que por mucho que algunos digan que los viajes espaciales no sirven de nada, una gran parte de la tecnología que usamos en nuestro día a día se prueba o se crea con ellos. Pero no os voy a seguir hablando de los viajes espaciales, vamos a seguir con el planeta Tierra y el robot. Este, para conseguir moverse autónomamente en la caja, nos viene con una gran antena GPS que debemos colocar junto a la base de recarga donde el robot volverá cuando termine su trabajo para recargar su batería. De esta forma, el dispositivo sabe en todo momento dónde está colocado en el plano virtual que tiene almacenado en su interior. Esto le da una ventaja con respecto a otros robots del mercado, ya que puede hacer un trazado más óptimo para no pasar varias veces por el mismo sitio. Es decir, que a pesar de las diferencias tan brutales que existen, este dispositivo tiene puntos en común con los famosos robots exploradores que se utilizan en Marte para conocer el planeta rojo más a fondo. Es más, fijaos cómo los ingenieros de esta empresa han optado por un diseño bastante peculiar para las ruedas omnidireccionales que se sitúan en la parte delantera. No están colocadas de la forma tradicional, sino que están, digamos, que algo torcidas, con ángulo. Esto hace que se pueda mover de una mejor forma en las pendientes, también que pueda saltar mejor algunos obstáculos y que al hacer giros su resistencia sea menor, porque fijaos cómo lo hace traccionando las ruedas traseras individualmente. Y claro, al estar las ruedas delanteras colocadas con un ángulo de giro, permiten al robot hacer más fácilmente ese cambio de sentido. Una solución que la verdad que me ha parecido curiosa. También un robot de este tipo tiene que ser capaz de cortar césped con diferentes alturas. Por ello, la zona inferior donde están las pequeñas cuchillas que se mueven en círculos para cortar se desplaza hacia arriba o hacia abajo en función de lo que seleccionemos en la app para el móvil. Y hablando de la aplicación, mirad cómo hay bastantes opciones si indagamos un poco en ella. Podemos programar los días de la semana que queremos que el robot corte el césped automáticamente, marcar zonas restringidas en nuestro jardín para que el dispositivo no pase por ahí, elegir la velocidad a la que queremos que se mueva o incluso actualizar inalámbricamente el firmware del robot. Esto último es algo vital porque aunque pensemos que simplemente es un dispositivo para cortar el césped, estáis viendo que tiene muchas opciones, muchos
muchos sensores, movimientos, etcétera, etcétera. Esto provoca que su software tenga que contemplar un montón de posibles situaciones que se pueden dar cuando esté funcionando. De hecho, pensad que tiene hasta un sensor de lluvia para no salir a cortar el césped cuando detecte que se va a estar mojando. O también pensad que cuenta con un sistema antiladrones para posicionarlo si alguien se lo lleva de nuestro jardín. Así que hay muchísimo software que desarrollar y depurar para que todo funcione a la perfección. Es más, las empresas que fabrican este tipo de robots, donde más recursos tienen que invertir es en el desarrollo del software. Por eso es muy importante que las compañías sean solventes y comprometidas para que no nos dejen tirados con productos con poco soporte y potenciales fallos. Esto os lo digo porque yo he probado el robot en una versión no final. Se supone que irán sacando nuevas versiones del software que mejorarán su funcionamiento y quizás también añadan nuevas funciones. A pesar de todo, el dispositivo en el poco tiempo que lo he probado me ha funcionado de la forma esperada. Y los movimientos y recorridos también parecen correctos. Eso sí, en alguna parte del jardín que tenía agujeros hechos por gallinas y que además tenía cierta pendiente, el robot se ha quedado atascado. Y esto es normal que ocurra porque el fabricante nos dice que el máximo de pendiente que puede manejar son unos 27 grados. Lo bueno es que la aplicación del móvil cuando esto ocurre nos avisa e incluso el propio dispositivo tiene un altavoz y te dice: oye, me he quedado atascado, ayúdame. Por otro lado, muy probablemente os hayáis dado cuenta de que en algunas tomas el robot en su parte de atrás tiene un accesorio que parece una gran cesta y efectivamente más o menos es eso. Es un complemento que venden aparte y que cuesta casi 800 eurazos que sirve para recoger ramas y hojas que se quedan en el jardín a la vez que cortamos el césped. Otro detalle que me ha parecido curioso es que el fabricante dice que puede cortar una superficie de hasta 3000 metros cuadrados. Una cifra que me parece brutalmente grande. Pensad que el jardín en el que yo lo he probado tenía poco más de 400 metros cuadrados y la batería obviamente me ha dado de sobra para recorrerlo al 100%, ya que en teoría puede funcionar durante unos 240 minutos con una carga y en caso de que se quede sin batería vuelve automáticamente a la base. Por lo tanto, por todo lo que os he ido contando y mostrando, la marca afirma que es el primer robot inteligente que se comercializa en el mundo con todas estas características. Yo he querido verificar si esto es realmente cierto. Para ello, me he ido a la famosa web de Alibaba para ver si encontraba algún diseño similar, ya que para el que no lo sepa, hay muchas empresas que están especializadas en comprar productos ya diseñados y fabricados en China y únicamente encargan personalizar un poco el exterior con sus logos o colores y modificar ligeramente el empaquetado. Pero para el caso de EcoFlow, esto no es así, no he encontrado nada que sea parecido, es decir, todo indica que es su propio diseño exclusivo. Es más, tenía curiosidad por ver dónde está realmente la empresa y cuántos trabajadores tiene en plantilla. Realizando una búsqueda por Google, he visto que tienen sus principales oficinas en Estados Unidos, Japón y Alemania, y cuentan con más de 2.500 empleados, lo que significa que estamos ante una compañía con un cierto peso. Consultar estos datos está al alcance de todos y es algo que yo os recomendaría hacer siempre que vayáis a comprar algún producto de cierto dinero, porque si os ponéis a investigar y veis que la compañía es muy nueva y no tiene casi ningún trabajador, pues muy probablemente te comprarás un producto de ellos con poco soporte y garantías. Y hablando de garantías, en este caso para el robot nos ofrecen 4 años y soporte técnico por WhatsApp o teléfono las 24 horas del día. Y ya para ir terminando el vídeo, deciros que para el que esté interesado le dejo en la descripción el enlace al producto por si quiere conocer más detalles específicos e incluso comprarlo. Ahora me gustaría que vosotros participéis en el vídeo y que me digáis cuál es el producto domótico más caro que tenéis en vuestra casa. ¿Es un robot aspirador, una alarma, un termostato o qué es? Decídmelo porque me interesa muchísimo saberlo. Os voy a leer a absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.